Cordial saludo, bienvenidos estudiantes de la Universidad EXI. Mi nombre es Carmen Estela Mosquera Vivas, soy docente del programa de Ingeniería Ambiental y hoy vamos a desarrollar las prácticas del curso Manejo y Conservación de Suelos. Es importante mencionarles que el suelo cumple 5 funciones principales. Una función de producción que está asociada a toda la parte agrícola y pecuaria, una función de regular el agua asociada al ciclo hidrológico, una función de filtro que permite descontaminar sitios de biodiversidad y de captura de gases. 3 funciones son las que se utilizan para poder determinar la calidad del recurso. ¿Cuáles son esas funciones? La función de producción, la función de regular el agua y la función de filtro. Esa evaluación de la calidad se hace al interior de los ecosistemas con el fin de mantener la productividad biológica y el bienestar de los habitantes. ¿Cómo podemos evaluar esa calidad? Se evalúa a través de características estáticas y características dinámicas. Esas características estáticas son propiedades físicas inherentes al proceso de formación de los suelos, como la textura, la densidad real de las partículas. Y las características dinámicas son aquellas que dependen del manejo, como la materia orgánica y el pH. Por ende, tanto las propiedades físicas y químicas y biológicas del suelo como los procesos que ocurren en ellos son indicadores que se utilizan para la evaluación de la calidad. ¿Para qué sirve esa evaluación de la calidad? Para establecer qué tan degradado se encuentra el recurso. Cuando hablamos de degradación, hay una degradación física, química y biológica. Al interior de la degradación física está la compactación y el sellamiento. De la degradación química, la acidificación, la pérdida de nutrientes y la contaminación, y de la degradación biológica, la reducción de la actividad microbiana y la reducción de la materia orgánica. Vamos a iniciar con la práctica número 1, que está encaminada hacia la degradación física. ¿Cómo podemos establecer qué tan compacto se encuentra un suelo? A través de la densidad aparente en húmedo y de la densidad aparente en seco. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esa práctica? Vamos a utilizar el método del cilindro. El método del cilindro tiene una ventaja porque nos permite conocer un volumen de suelo y a partir de ese volumen poder establecer esa densidad. Cuando tomamos una muestra sin disturbar, como la que tenemos aquí, que más adelante se las voy a mostrar con el procedimiento del método del cilindro, lo que estamos conservando del suelo es su estructura, su porosidad. Y al conservar esa estructura y porosidad podemos tener una idea de qué tan compacto se encuentra ese suelo. ¿Cuáles son los materiales y reactivos que vamos a utilizar en esta práctica? Una muestra sin disturbar que ha sido tomada previamente en campo mediante el uso de un cilindro biselado en la parte inferior. El cilindro debe tener una longitud determinada y un diámetro. ¿Cuál es el diámetro que se trabaja de manera regular? 5 centímetros. La longitud puede variar de acuerdo al alcance de la toma de muestra. Vamos a utilizar una balanza gramera, vamos a utilizar una espátula, vamos a utilizar un vaso de precipitados, un horno y un desecador. Iniciemos con el procedimiento. Entonces, necesitamos la muestra sin disturbar. Aquí pueden observar que la muestra está debidamente embalada y lo que vamos a hacer una vez llegue la muestra al laboratorio es destapar la muestra. Siempre hay que manejar estas muestras de esta manera. No voy a manejar la muestra así porque puedo perder el suelo durante el procedimiento y ese no es el objetivo. Algo que se debe tener en cuenta es que en el momento de tomar la muestra, esta tiene que quedar a ras en la parte superior y en la parte inferior del cilindro para poder conocer realmente qué volumen de suelo se tomó. El volumen pues depende del volumen del cilindro con el cual se esté trabajando. Entonces, aquí estamos
destapando la muestra, y tenemos a ras en la parte superior y a ras en la parte inferior. ¿Qué hacemos con esta muestra? Limpiamos bien el tubo por fuera. Podemos utilizar la espátula para eso. Eliminamos todo el suelo que tenemos en la parte externa, y una vez eliminado el suelo en la parte externa, pesamos en nuestra balanza gramera el tubo más el suelo. Se registra ese valor. Una vez se haya pesado el tubo más el suelo, quitemos esto y dejémoslo por acá, tomamos nuestra muestra, siempre manipulándola de manera horizontal, y procedemos a pesar el vaso de precipitados de 250 mililitros. Se registra el peso, tomamos el vaso, tomamos la muestra y cuidadosamente comenzamos a transferir toda la muestra que hay en el tubo al vaso. Ahí ya podemos colocar el tubo de manera vertical y la idea es pasar todo el suelo. Entonces aquí ya me voy a ayudar un poquito así, ya que pude eliminar parte del suelo acá. Tratamos al máximo de evitar pérdidas, aunque van a haber algunas pérdidas, pero con paciencia podemos pasar toda nuestra muestra al vaso. Es importante resaltar que esta muestra conserva la humedad de campo, y este procedimiento también nos va a permitir conocer esa humedad. Aquí nos hemos encontrado una piedra, entonces seguimos por otro camino porque podemos, listo. Una vez ya tenga un espacio en la parte superior, puedo poner la muestra vertical, pero siempre sobre el vaso. Y aquí ya el traspaso va a ser mucho más rápido. Como les decía, tratemos al máximo de evitar las pérdidas. Algo se pierde, cada método tiene su error y esto hace parte del error del método. Ahí ya. Raspamos muy bien las paredes del tubo. Y hemos transferido nuestra muestra al vaso. Luego pesamos el vaso más el suelo húmedo, se registra el valor y se lleva esta muestra al horno a 105 grados Celsius durante 24 horas. Después de las 24 horas, la muestra se saca del horno, se coloca en un desecador hasta temperatura ambiente y pesamos nuevamente la muestra, que consiste en el vaso de precipitados más el suelo seco a 105 grados Celsius.
Este es el procedimiento del método del cilindro, pero algo nos falta para poder hacer los cálculos. ¿Cuál es ese algo? Una vez tenemos el tubo desocupado, lo que vamos a hacer es lavar muy bien el tubo, secarlo y vamos a pesar el tubo sin la muestra y se registra ese valor. Ya tenemos todos nuestros datos. Entonces vamos a mirar qué datos se deben recopilar en esta práctica. El primer dato es el peso del tubo más el suelo húmedo. El segundo dato es el peso del tubo. El tercer dato es el peso del vaso de 250 mililitros. Y el otro dato es el peso del vaso más el suelo seco a 105 grados Celsius. También necesitamos determinar la longitud del tubo. ¿Cuál es esa longitud? Determinar el diámetro del tubo para poder establecer el radio. ¿Por qué necesitamos la longitud y el diámetro del tubo? Se requiere esa longitud y ese diámetro para poder calcular el volumen del tubo. Ese volumen del tubo hace referencia al volumen del suelo que se tomó en campo. Ya con todos estos datos procedemos a los cálculos. Se puede calcular la densidad aparente en húmedo. Esa densidad aparente en húmedo es igual a ρAH igual a MS más MA sobre BT. ¿Qué es ρAH? Es la densidad aparente en húmedo. MS es la masa del suelo seco y MA es la masa del agua. Y BT es el volumen total. Como les decía, ese volumen total se establece con el volumen del cilindro. ¿Y cómo se establece un volumen del cilindro? Con la fórmula de pi por r al cuadrado por altura. Por eso debemos medir la altura y el diámetro para poder conocer el radio del tubo. MS más MA, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a la masa del suelo húmedo, ¿sí?, menos el peso del cilindro. De esa manera podemos calcular tanto la masa de los sólidos como la masa del agua presente en la muestra. Y aplicamos la fórmula para poder obtener la densidad aparente en húmedo en unidades de masa sobre volumen. Para los cálculos de la densidad aparente en seco, ρAS es igual a la masa de los sólidos sobre el volumen total. ρAS es la densidad aparente en seco, MS es la masa del suelo seco. ¿Cómo se determina esa masa del suelo seco? Pues el peso del vaso de 250 más el suelo seco a 105 menos el peso del vaso. De esa manera podemos establecer cuánto suelo seco tenemos en nuestra muestra. Y eso se divide por el volumen total de la muestra, que es el mismo volumen que se determinó en la densidad aparente en húmedo. Y de esa manera calculamos la densidad aparente en seco en unidades de gramo sobre mililitro o de masa sobre volumen.